Por ejemplo, me late que la única... Ah, mira. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Ya saben que estas cosas pasan, querido público. Querido público Radio Escucha, ya saben cómo pasan estas cosas. Así tal cual. Es parte de la vida cotidiana el hecho de que las máquinas no tienen garantía, no tenemos garantía absoluta. Si bien se nos propone, ya saben, en textos de ciencia ficción desde hace muchos De años, ciencia ficción y en el y- nombre del Padre y del Hijo. sí, o sea, ya ¿Eh? es, ¿A eh, poco no estamos con este tema ahora y en el nombre del Padre nos estamos encomendando, pero pues nomás no hay? exactamente, Adri, desde ayer hemos tenido esta situación donde la falta de garantía de nuestras queridas y bendecidas máquinas nos hace quedar mal para entrar puntualmente, como siempre lo hacemos, en nuestra transmisión. Hoy ocurrió lo mismo, querido público, pero bueno, ya estamos acá. Lo importante, unos minutos después, ¿qué importa? Estamos aquí este jueves 24 de junio del año 2021, que siendo jueves, saben muy bien que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que desde la cotidianidad ¿qué será? Nos comparten, y sí que nos comparten mucho de su producción al respecto de, en el caso particular de lo que ha sido esta semana, el trabajo de esta semana, un tema tan importante, tan fino y por supuesto inagotable como lo es el padre. Hemos venido desde el lunes hablando al respecto de ello y hoy también lo saben, querido público, es un esfuerzo por llevar a cabo una síntesis del trabajo hecho a lo largo de estos días. Sean pues bienvenidos, como bienvenidas ya en este momento sus participaciones, incluso que nos digan, no se escucha nada, o que nos digan, ya se escucha y se escucha muy bien. Todas sus participaciones son muy bienvenidas. Como por supuesto es bienvenida desde Francia, su voz nos llega desde Francia, de nuestra querida doctora Adriana Lozano. Pues sí, hago mucha broma con esto que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es un poco de eso ahora la conclusión que podemos hacer. Decíamos en los múltiples intentos de comenzar el programa que la semana ha estado candente, definitivamente desde toda esto que nos lanzó el lunes, que hemos rebasado bastante el horario. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre me parece, el nombre del Padre, porque Ajá, el exacto. Padre me parece que no deja absolutamente a nadie indiferente. A nadie indiferente y mucho menos al psicoanálisis. ¿No se escucha mucho la moto? No, no, Adri, Muy no le bien. escucho. Yo, lo único que escucho es una moto de estas muy presumidas. Bueno, en donde se me antojó mucho como conclusión, por un lado, ubicar a nivel de la teoría que para poder hablar de lo que nuestro querido Radio Escucha de Colombia nos había evocado como funciones, tendríamos nosotros que ubicar perfectamente de qué se trata, porque para hablar de una función, para hablar de Lacan, hay que entender muy bien que primero hay que haber entendido perfectamente a Freud para poder brincar entonces de Freud hacia Lacan y entonces hablar de funciones. Porque si no se ha entendido perfectamente y no con la pretensión que nos quedemos solamente en este nivel, pero por el respeto a lo serio del trabajo de Lacan, definitivamente dejar una palabra que concluya con esto. Y es que primero hay que entender perfectamente a qué hace referencia Freud cuando habla del falo.
porque entonces permite a Lacan ubicar tres registros, que es el simbólico, el real y el imaginario. Si además nosotros lo colocamos desde la historia del psicoanálisis, hay que muy bien saber que Lacan lo hace frente a no cualquier caso ni a cualquier experiencia de la clínica. Entonces, una vez más, como siempre, estamos invitando a que suceda de esta manera, desde la experiencia de la clínica, que es, Lacan viene a hacerse la pregunta de la función de un padre en una familia cuando ve que hay, en un caso de él, una psicosis de madre a hija, y que efectivamente lo que Lacan puede detectar, gracias a que es un gran lector de Freud, es que ahí no aparece algo que llame a la madre hacia afuera, que Freud llama falo, y que entonces hace todo un registro simbólico que el niño después va a aterrizar en lo real y en lo imaginario. Entonces, como manera de conclusión, hay que saber que primero, para poder, no hay que tratar la función como si fuera una máquina y entonces sacarla de contexto, y sobre todo de un contexto freudiano, porque desde donde brinca Lacan es desde Freud, que es, me parece, con lo que nosotros nos frotamos en este programa de radio, que es la experiencia, porque Freud permite aterrizar a un padre exactamente en lo único que nos queda, que es esto que nosotros podemos registrar desde una experiencia subjetiva. No necesitamos más. Entonces vemos cómo es toda esta semana nos lleva a decir que un padre es algo que va a recapitular muchísimas cosas a muchísimos niveles. Y entonces, a partir de ahí, a Lacan se le antojó decir que efectivamente, si quitamos todos los ejemplos, podemos hablar de una función del padre. Y entonces le encontramos, ¿en dónde? Pues en todos los ejemplos que estamos dando en el programa de radio. Pero yo sí me quedé con mucho antojo de decir que me parecía que el comentario de nuestro querido Radio Escucha se quedaba como si una función pudiera ser sacada de contexto, y entonces ya entendimos, funciona como una máquina, y como funciona de una máquina, poco importa si sea perro, gato, cosa, el nombre del padre, bueno, pues entonces lo vamos a poder registrar, y no es así. Hay que primero brincar desde Freud hacia Lacan, para poder hablar de una función que Lacan trata de quitar del ejemplo freudiano. Eso es todo. Y que, dicho sea de paso, rápidamente, antes de que presente a la doctora Adriana, lo que acabas de decir me sirve, digamos, para poder transmitir cómo efectivamente ese es el modelo, de hecho, de la transmisión creada por la doctora Heiser en la formación de los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿A qué me refiero? Freud. Freud, el trabajo profundo con Freud, y desde ahí, entonces, empezar a hacer lo que tú propones ahorita como estos saltos, los pasos hacia Lacan, pero no sin Freud. Siempre bueno, Freud. El más respetuoso de esto es Lacan. Sí, exacto. Lacan lo único que hace es, una vez que nosotros hemos ubicado a Freud, a partir de aquí puedo brincar en mi época y hablar como mi época habla y convocar entonces a los psicoanalistas. Pero porque él presume de entender a Freud. Y cuando él habla de S1, gran S1, petit S1, para el que ha leído a Freud, esto es claro en Lacan. Y entonces de ahí hablar de función, y entonces ahí hablar de S2, que es en donde nos interesa en este programa, que entonces es el falo por excelencia, lo que entró ya en petit S1, ¿ok? Pero es a partir de Freud. Si hay algo respetuoso en Lacan, es que dice, yo ya estoy brincando de aquí, pero sin abstraer nunca una sola teorización freudiana. Entonces, cuando se habla solamente de función, sin haber entendido castración y falo, no se puede hablar de simbólico en Lacan.
Lacan presume que nosotros ya hemos pasado por Freud y que entonces nos puede hablar desde otro lugar para quitar los ejemplos. Claro. Que en cambio yo escucho en nuestro radio escucha totalmente deslindado a Lacan de Freud y entonces efectivamente no hay una experiencia de la familia, por ejemplo, que hoy estamos frente a la dificultad de la filiación. ¿Pero por qué? Pues porque hemos tenido una representación de cuando se va a amar a un niño, cuando se va a querer a un niño, es una pareja que lo desea. Es eso que está cambiando hoy. Ahora, hay una mujer sola que lo desea, o pueden ser unos homosexuales que no sé si lo deseen, eso es lo que está en cuestión. Hablar de deseo no es cualquier cosa, y ya lo vemos desde el otro modelo, desde el modelo tradicional de la familia. Pero ahí deténgase, doctora, porque es muy importante todo lo que acaba usted de explicar, ¿sí? La cuestión es que la pregunta venía en función de la homosexualidad, pero la homosexualidad en acto, es decir, practicada. Y cuando nosotros hablamos del padre, no es nada más la práctica del padre, sino es precisamente lo que se gesta en una simbolización. Es decir, me acomoda mejor decir que cuando no hay representación psíquica del padre, lo que deviene es psicosis. Es decir, no tenemos tanta dificultad en entenderlo en Freud. Freud es muy complicado en muchísimas cosas y por eso Lacan se adjudica, ¿sí? Para él, el que yo he leído a Freud, y no lo leí en ninguna traducción francesa porque eran pésimas en la época de Lacan, sino lo leí en alemán. Es decir, para no tener la disculpa que muchas veces se tiene de, bueno, es un problema de traducción. No, ninguna traducción. ¿Sí? Ahora bien, como usted dice, Lacan es sumamente respetuoso de Freud y llega a un punto, digamos, sumamente delicado de cómo dar cuenta de esas funciones del padre. Cómo dar cuenta ya en un ordenamiento que él hace, no de cualquier manera, porque tarda mucho tiempo en lo imaginario y mucho más en desarrollar lo simbólico, y en donde va a detenerse Lacan con muchísimo esfuerzo es qué es aquello que voy a nombrar como lo real. Entonces, bueno, lo que hay que dejar muy claro es que por lo menos en lo que viene a ser de el padre real, finalmente nos lleva precisamente a organizar un congreso en el 2006 para volver a poner en cuestionamiento la frase enigmática de Lacan de que en relación al nombre del padre, una vez que ya se ha aprehendido lo que es un padre desde Freud y el pasaje a la nomenclatura, digamos, de Lacan, que es el nombre del padre, se organiza en el 2006 un congreso única y exclusivamente para volver a retomar qué quiso decir Lacan cuando él dice que hay que servirse del nombre del padre sin estar, ¿cómo podríamos decir? Es que en este momento me cuesta trabajo la otra parte de la... Sí, ¿cómo empezó la frase? Servirse del nombre del padre, ¿sí? Prescindiendo de él. De él, exactamente, prescindiendo de él. Y entonces no es cualquier cosa, prescindir del nombre del padre. Porque justamente lo que sería que la madre no lo instaure en el niño como aquello que no está en lo interno de la relación madre-hijo, la dualidad, digamos, madre-hija, sino aquello que nos convoca al afuera. Y si en el afuera... ¿Qué es lo que le brinca a Freud? Es lo que le brinca a Lacan. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha comprendido Lacan? Lo que ha comprendido en Freud Lacan es la pérdida del objeto.
es la pérdida del objeto en Freud. A partir de ahí, Lacan brinca. Entonces, que lo sigan los que han comprendido a Freud, quiero decir. Si no, todo lo demás es no comprender a Lacan, no comprender absolutamente nada de lo que dice Lacan. Lacan, y de verdad que es una verdad de puño, no avanzó más que el estadio en el espejo. A partir de ahí, hay que entender a Freud. Porque los tres pérdidas de objeto para Lacan, gracias a lo que Freud dice, desde la castración, el falo y la pérdida de objeto, que es freudiana, entonces Lacan puede hablar de una pérdida de objeto real, una pérdida simbólica y una pérdida imaginaria. Sí, indudablemente. El orden, el nuevo ordenamiento que Lacan hace, no lo hace como una sustitución. Vamos a dejar al viejito Freud, digamos, ahí a un lado. Para nada. Brinca más alto, pero a partir de los hombros de Freud. Y además diciendo, y bueno, y no llegué más alto finalmente. Finalmente Freud dijo todo. Yo avanzo nada más, el estadio en el espejo. Entonces, ¿qué es lo que pone en autos a Lacan? Él dice, yo aquí tengo un caso de psicosis en donde lo que yo veo es que es una madre psicótica con una hija psicótica. Y aquí lo que no hay es padre. Tan sencillo como eso, como nosotros abordamos las cosas en el radio. La experiencia. Y entonces, para Lacan cobra sentido todo lo que ha leído de Freud. Claro, pero tiene que encontrar, digamos, como todo buen psicoanalista, que no se cubre ni encumbre, ¿sí? No se encumbra con la teoría, porque esa es una de las problemáticas. Creer que porque balbuceo teoría, ¿sí? Ya me encumbré, ¿sí? Ya soy del otro mundo. No, justamente. De hecho, ¿qué va a decir Lacan? El estatus del padre real, y ahí está hablando del padre de contingente, ni siquiera del padre real del inconsciente. Imaginaria, es ahí en donde Lacan dice, pero este señor que hace pareja en ocasiones con las mujeres, si la mujer lo permite, es ahí en donde tiene un sentido, si la mujer lo permite, pero no sin Freud. No podemos, como el radio escucha, hay como un brinco espectacular de decir, bueno, pero entonces, si es una función, pues el perro puede hacerlo como función, el gato puede hacerlo como función, una mujer lo puede hacer como función. Cuando en el psicoanálisis llegamos a decir, una mujer sola puede hacer de veces de madre y de padre, no va sin la ley del padre. La ley del padre tiene que ver con lo imaginario. Y lo imaginario lo portan los papás. Así de imaginaria es la cosa, que es lo que observa Freud en la diferenciación de sexos. Bueno, yo diría que, como dicen en la televisión, bueno, cambiando de tema. Pero en forma de conclusión, doctora, ¿por qué? Porque si no, no se entendía nosotros qué es lo que tratábamos de ubicar cuando yo mencioné justamente una función, pero una función que nosotros en la vida cotidiana, efectivamente, en nuestra propia experiencia con nuestros padres, la podemos constatar o no. O un hombre cuando va, y entonces nos estamos refiriendo verdaderamente a esto que tenemos a la mano. Entonces, en ese antojo de dejar muy claro, porque, bueno, en mi caso, ahí se quedó el programa. Entonces tenía muchas ganas de concluir esto que se había quedado abierto para abrirlo, efectivamente, para decir, y es algo que no se va a ajustar a algo como decirle función del padre, no se va a ajustar a eso jamás. Creo que eso es el asunto más importante. Es decir, nadie de carne y hueso, para que quede bien claro, nadie podría, ¿sí?, llevar a cabo ni al padre imaginario, ni al padre simbólico, ni mucho menos al padre real. Eso es lo que se entiende por función, ¿sí? Que
lo imposible de que pueda encarnarse en un ser humano, ¿sí? De carne y hueso. Y puede ser tanto en la mujer como en el hombre. No necesariamente tiene que aterrizar la función del nombre del Padre en el hombre. No, la puede llevar a cabo la mujer. ¿Por qué? Pues porque es una función. Pero hay que subrayar algo. Independientemente de que podamos decir padre imaginario, simbólico, real, es muy claro Lacan cuando dice, es imposible que se encarne la función así en una totalidad y perfección, sin pero alguno, en ningún ser humano de carne y hueso. Entonces, tenemos definitivamente la posibilidad en la abstracción que podemos hacer teóricamente de la función del nombre del Padre, pero no crear ideales de que lo vamos a encontrar encarnado en los seres humanos de carne y hueso, porque con eso de que los seres humanos están muy en entredicho ahora, ¿sí? Ajá, pues hay que decir, encarnada la función del nombre del Padre en su totalidad y en su plenitud, como puede ser, digamos, construida en abstracto, jamás será posible de encarnar. Bueno, a mí me parece que entonces hay que agradecerle a nuestro radio escucha de Colombia que llevó por lo menos a la injundia, al compromiso, a la pasión, digamos, de la doctora Lozano, como para incluir en las conclusiones de este día, de la semana, incluir toda su disertación que acaba de dar y que, claro, estaría, digamos, nuestro radio escucha invitado a la refutación en aquellos puntos con los cuales estuviera en desacuerdo con la doctora Lozano, solamente que no sería en el programa, porque el programa no se dedica a eso, a establecer, digamos, una polémica teórica en cuanto a la aprehensión de cada uno. Justamente los congresos que se organizan de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, son precisamente para presentar trabajos y para que esos trabajos hagan libro y para que ese libro entusiasme a otros psicoanalistas del mundo que pueden ser sin orientación lacaniana, que pueden ser, digamos, de cualquier otro, podríamos... Horizonte. Pues más de fondo, doctora, sí, sino que podríamos pensar que hay grupos de psicoanalistas en que no tienen ningún interés en seguir la orientación de Lacan. Y en ese sentido, creo que hay una enorme riqueza en todo lo que puede ser el universo de los psicoanalistas desperdigados en el mundo. Creo que es un universo de libertad en cuanto a cómo en mi clínica encuentro la verdad de la teoría o cómo en mi clínica encuentro la forma de cuestionar la teoría. ¿Sí? Entonces a mí me parece que a eso no estamos cerrados, pero indudablemente no es el proyecto del programa. Sí, lo que yo iba a decir es que hoy, 2021, escuchaba a un joven de 20 años, además es un joven ya que tiene 20 años, hablar de su padre. Cuando hablaba de su padre, muy fácilmente podía dar cuenta de la madre, decir, bueno, mi madre, con mi madre es fácil, nos hacemos apapacho, siempre me he sentido reconocido era un varón, reconocido por ella. Pero mi padre, no quiere decir que no haya amor, pero mi padre como con mucha más dificultad a poderme transmitir algo lejano, frío, presente pero callado. Entonces vemos cómo esto que se pretende que no aparece más en la fenomenología está muy fresquito. Nos aparece en lo cotidiano con respecto a qué es un padre cómo va
a resolver su cuestión con los varones de su familia, con sus hijos varones y con sus hijas mujeres y con la madre de sus hijos. Entonces vemos cómo esto, de lo cual no se quiere dar cuenta, de lo cual la semana entera de Freudiana Radio ha estado hablando de cómo, que habíamos comenzado muy bien el lunes diciendo que no es cualquier empresa, por lo que decía hace unos momentos la doctora Heiser, puesto que no hay representación, hay una gran construcción que los hombres pueden o no hacer de su paternidad, que era también algo que estaba asomándose ya como conclusión, en donde nosotros podemos ver que lejos de toda lógica de la masculinidad apegada a la satisfacción de sexo, la paternidad puede ser un gran proyecto para los hombres, en donde ellos se pueden postergar, pueden volverse a ver y decir, lo que yo soy, por lo que yo pienso, por lo que yo estoy aquí, va a sobrevivir en mis hijos. Entonces puede ser una gran empresa para los hombres y es un compromiso que solamente un padre puede tener con sus hijos, o por supuesto desde una separación con la madre en donde les abre a los hijos definitivamente la posibilidad de tú te puedes realizar amorosamente fuera de la casa. Sí, de hecho tuvimos la expresión de esta radio escucha en donde nos hablaba dulcemente de ese padre que solamente tenía una muda de ropa, pero que a ella la impulsó a que fuera precisamente fuera de casa, a que ella se realizara. Y nos dice, y me mandaban tortillas, y me mandaban huevo, y me mandaban frijoles, qué sé yo, todo aquello que puede sostener perfectamente bien la salud de un mexicano. Ya sabemos que arroz, frijoles, huevo Tortilla y y chile. tortillas, pero tortillas no de harina de maíz. Ya habló Germán, debe ser dragón Germán. Tortilla y chile, dice Germán. Sí. Tortilla de nixtamal. Sí. Ajá, que ahora, bueno, se ha prostituido eso. Algo quería decir, Germán iba desarrollando esto de que, bueno, en la formación que el Centro de Investigación propone es Lacan, pero no sin Freud. Exactamente, doctora, que en la experiencia que yo he podido recoger, pues de mi formación y en el sentido de la perspectiva y expectativa que mucha gente, muchos analistas o gente que se quiere formar como analistas tienen en el sentido pues de querer seguir una línea que a veces yo escucho como banal, me da la impresión de Lacan, de querer aprender Lacan y saber Lacan. Y en muchas ocasiones incluso lo pueden elaborar como decir ya que quieren devenir o ser analistas lacanianos. Escuchando eso, a mí me ha quedado muy claro cómo a mí me deja ver eso un profundo desconocimiento del psicoanálisis en su fundamento, en su raíz, que es el psicoanálisis freudiano. Es decir, el psicoanálisis, dicho en pocas palabras, yo lo diría como experiencia, como vivencia, en tanto que es desde ahí, desde donde permanentemente Freud nos tiene a los analistas en formación, desde la vivencia, desde el psicoanálisis como vivencia. Entonces, lo que yo decía es que justamente con un respeto absoluto de esos fundamentos y de los principios, también por el llamado que el mismo Lacan hace en su tiempo, el modelo de la formación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, aquello en lo que usted, doctora, permanentemente nos sostiene en una atención a los analistas en formación, es que hay que trabajar Freud, exhaustivamente Freud, y simultáneamente, e incluso yo puedo decir, más allá de eso, hay que sostenerse en la vivencia del psicoanálisis, permanentemente. Si no, uno es un feliz tamborilero
o uno le hace, o uno le hace al analista, ¿no? Entonces, desde ahí lo que decía es que teniendo esos fundamentos muy claros, lo vivencial y el trabajo arduo con Freud, entonces, a partir de ahí, empezar a dar, sí, estos saltos, como decía Adriana, es decir, empezar a trabajar a Lacan desde ahí, con la posibilidad de que incluso uno va descubriendo que Lacan tampoco es de esa gran complejidad como muchas veces se le enarbola o se le hace como, uy, ahí viene el coco del que no entendemos nada, sino que más bien podemos hacer este traslado a la obra al decir de Lacan y entonces sí ir haciendo una elaboración de lo que en su tiempo y en su forma él quiso decir del psicoanálisis. Sí, hay algo definitivamente que nosotros tenemos como transmisión en la formación de los analistas, ¿sí? Y es el devenir analista no es una sola vez, no es porque hayas leído muchos libros de Freud y de Lacan, ¿sí? Porque hay muchos. Uh-huh. No es por eso. En este caso, así como se dice que el hábito no hace al monje, la teoría no hace al psicoanalista. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que tener esa tenacidad y sobre todo, bueno, nos decía ahora la doctora Lozano, es la observación en el acto concreto de la mujer psicótica que hay un devenir psicótico de la hija, que a Lacan le llama la atención eso. ¿Cómo es posible que de una madre psicótica la hija ya no tenga posibilidad de organizarse de otra manera más que de manera psicótica? Y Entonces, entonces, claro, no hay separación, hay algo que, de lo que él puede dar cuenta, Lacan muy rápidamente, es que genera una psicosis. Y él dice, bueno, aquí no hay una separación entre la madre y la hija. No hay algo que venga a, a decir que el deseo de la madre se encuentra en otro lado que con la hija, o que la hija como continuación de ella, es lo que diría Lacan, y nos remite inmediatamente a Freud, en donde Freud dice, ¿qué es lo que para el niño, como explicación posible para soportar la lejanía de la mamá, que va a explicar y que Lacan lo va a llamar simplemente simbólico, la lejanía de la madre que le es insoportable? El padre. Pero el padre todavía no es este padre, por eso Lacan va a decir simbólico, pero va a decir es algo que me aleja, que me separa de esta madre que es tan requerida por mí. Bueno, a eso Freud le va a llamar aquello que me la aleja, es el falo. Es ahí en donde Lacan le da un valor simbólico, en donde dice, por supuesto, todo lo que aleje a mi objeto de amor y mi objeto de deseo en ese momento es algo otro que el niño después, pasito a pasito, va a decir, ah, bueno, ves, aquí está este intruso. Y no, sino, no como decía Lacan, no sin el padre contingente, no, hay una adjudicarle que la madre ha sido, atraída por algo que no soy yo. Y eso es absolutamente freudiano. Entonces, es de donde la... sobre todo que esa, okay. Sobre todo que esa vivencia de hay algo que interesa a mi madre y no soy yo, para que no quede, digamos, en algo absoluto, pues indudablemente que el niño observa que ese otro es el padre de carne y hueso, ¿sí? Pero eso no suspende la creación psíquica del padre en el niño. Y eso es a lo que se refiere el psicoanálisis, a esas construcciones que tienen consecuencias severas, ¿sí? Si se lleva de una manera esa construcción o de alguna otra.
Porque hay que ¿Qué es lo que vemos en la psicosis? En la psicosis lo que vemos es que no hay nada que atraiga a mi madre hacia afuera. Entonces no hay construcción de lo fálico, ni de la castración. Entonces, bueno, Lacan le va a llamar proclusión. En el caso de Freud va a ser una completud, va a ser una denegación va a ser todo lo que tiene que ver con la psicosis. Con aquello que no se puede, se me fue la palabra en español, refouler, reprimir. Bueno, seguimos en la teoría, pero para pasar a la construcción del padre, y es que no es cualquier cosa. Por eso, todo lo que nos está presentando la modernidad, antes de poder decir que es posible porque hay una función del nombre del padre, no. Es lo que yo decía la última vez en el programa. Primero tendríamos que identificar qué es lo que sucede, como también en una familia común y corriente, si hay deseo de padre y deseo de madre, porque es algo que no es natural. Entonces, nosotros no podemos presumir, viendo esta complicación de tener que tener una madre en donde hay un llamado hacia afuera que la separa de mí y que yo a eso le voy a llamar padre, en la cáncer yo a eso le llamaré padre. Si es un padre de carne y hueso, entonces viene una dimensión imaginaria que va a ser considerada por el niño de manera importante, con la diferenciación de sexos y con la castración. Entonces siempre brincar de Freud para entender a Lacan. Si no, no hay manera, no hay posibilidad de acceder a nada de Lacan. Pero lo que nos interesa es ver que efectivamente cuando no hay un llamado que retire a la madre del hijo, no hay entonces algo que se constituya del lado del padre. Entonces no puede ser tan fácil decir que una pareja homosexual o una pareja heterosexual van a poder vehicular una función de padre. Vemos que es mucho más complicado que eso. Vemos que hay que entender lo simbólico en Lacan si vamos a utilizar estos terminajos. Pero lo que sí podemos ver en cualquier experiencia es que cuando no hay algo que lleve, que la madre se retire hacia afuera y que en el niño haya una experiencia de pérdida, ahí es en donde va a haber un problema. Curiosamente, cuando lo que se piensa es que son experiencias pues muy dolorosas, cosa que es verdad, que son experiencias narcisísticamente insoportables, que es verdad, y que es ahí en donde entra o no, en donde tiene que haber que la mamá desee otra cosa llamada padre afuera o llamada falo, el sustentor del falo es el padre, que la lleva hacia afuera y no a completarse con el hijo. Entonces, el padre tiene que también tener ganas de constituir para este trío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ser padre, sostener esta postura, pero solamente desde un lugar en donde él encuentra una satisfacción con su progenitura, amorosa, por supuesto, y de realización. Sí, la pregunta, si la recordamos, o el comentario, digamos, de este radio escucha, era verdaderamente descartar, dejar, digamos, volando todo el trabajo que se había hecho en ese momento en el trabajo, ¿sí? Y ponernos, digamos, un traspié para que nos calláramos o nos cayéremos. Uh-huh. Exactamente. ¿Sí? Haciéndonos una pregunta malsana. De hecho, Giselle dijo un término extraordinario. Sí, dijo Giselle que había sido un ardid. ¡École! Exacto. Entonces, un ardid entre psicoanalistas no se vale. No es esa la relación entre colegas. ¿Sí? Definitivamente no.
hay una transferencia de trabajo que es importantísima en cuanto que hay un enriquecimiento de un pensamiento de un colega a otros colegas. Y eso De es... hecho, había empezado, ¿cómo empezaba el comentario? ¿Lo tiene usted, Germán? Sí. Porque empezaba realmente muy diferente del todo que habíamos hecho en el programa. Decía, ¿qué es lo que decía? Dice, entendiendo lo que dicen acerca de la paternidad y maternidad como funciones. No, nunca dijimos eso. Nunca dijimos, ahí estaba el ardid. Nunca dijimos como funciones. Ajá, ¿qué otra cosa? Hoy en las adopciones de niños por parejas homosexuales. Ahí está, integra lo que él quiere meter en la sopa. Ajá. Y entendiendo que lo masculino y lo femenino es un asunto cultural. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor. Sería genial. Sería genial que fuera un asunto cultural. Entonces la cultura ya hubiera producido femenino y masculino. Cuando la cultura padece de lo femenino y de lo masculino. Ahora el ardid consiste en decir que lo femenino y lo masculino, la cultura ya lo ha impuesto. Ya quisiéramos. No, es la pregunta que nunca se contesta. No. Hay una cosa que definitivamente hay que poner en orden, ¿sí? La cultura jamás, de los jamases, ha podido resolver absolutamente nada de lo que Freud descubre en relación a lo psíquico. Ahí está el ardid, doctora. El ardid está en decir, es una contingencia cultural en la cual nosotros estamos hechos bolas por pura cultura. No, es decir, vuelvo a repetir, mi querida doctora, jamás, por eso Freud crea un trabajo que se llama el malestar en la cultura. Es decir, lo psíquico de lo cual es dueño y señor Freud, padre del psicoanálisis, hablando de padres. Ajá. Padre del psicoanálisis, en ningún momento dice que la cultura va a crear algo psíquico. No, es lo psíquico va a estar creando la cultura, pero como un malestar. No la cultura, porque si no estaríamos, digamos, como conductistas. Es decir, no seríamos psicoanalistas, diríamos... ¿Qué es lo que en el comentario hace pasar? Como ya dijimos todos nosotros aquí juntos, ya estamos de acuerdo, lo femenino y lo masculino es cultural, perdón. Es malestar. Eso sí. Y de ese malestar se hace cargo el psicoanálisis en cuanto a explicar por qué el ser humano para crear cultura tiene que buscar otros caminos para alcanzar la satisfacción erótica. Y precisamente esa posibilidad de que va a orientar la satisfacción de mil y un maneras es lo que tenemos como ciencia, como arte, como cultura, como poder, bueno, inclusive, ¿qué es el dinero? ¿Sí? Hace tiempo hice yo una propuesta de que teníamos que volver a analizar qué es eso que llamamos el dinero. Bueno, en fin, total. La cuestión es que lo psíquico es lo que construye a la cultura y no la cultura construye lo psíquico. Y mucho menos una diferencia de sexos. Pero mucho menos. ¿Por qué? Porque si la cultura fuera tan efectiva, no tendríamos en un cuerpo de mujer un deseo masculino, ni claro, tendríamos viceversa, en un cuerpo de hombre un deseo femenino. De hecho, algo que me hizo sonreír hoy, estaba escuchando en el radio, en lo equivalente de Radio Educación, en Francia, que siempre le he llamado aquí Radio Educación, se llama Francia Cultura y siempre le llamo Radio Educación. Me parece que Radio Educación es muy honesta en querer educar al pueblo y me parece que France Cultura es más sutil queriendo no hacerse cargo que hay un adiestramiento y hay una elección de temas y se ataca de alguna manera con ciertos gentes de poder y de ideología que se pretende
que se pretende obtener, ¿no es verdad? Y estaban hablando en un programa que se llama El Debate y invitaron a transgéneros, eran puros hombres transgéneros, no había ninguna mujer transgénero, en donde ya se habían operado, tenían un discurso cultural muy avanzado, y algo que me hizo Nada más un segundito, doctora. ¿No se le hace que todo esto de los transgéneros es un montaje teatral, hacer, digamos, un teatro cómico de la seriedad y de la trascendencia de la sexualidad humana? Porque a qué carajos los invitan? Los invitan verdaderamente como si estuvieran exhibiendo hace mucho tiempo a King Kong. No era, en este caso no era así. Ellos todos eran sociólogos, filósofos, No importa, mi querida doctora, no importa. A lo que yo me refiero es que ahora resulta que el escenario, ¿sí?, de burlesque es los transexuales. Lo que pasa es que ellos tocaban este tema. Ellos decían que el transexualismo siempre estaba ligado, por ejemplo, a lo burlesco, a los cabarets de hace mucho tiempo, y que eso era tratar de normalizar algo que era imposible de normalizar. Era interesante escucharlos. Pero por la maroma que hacen, finalmente hay uno que dice, sí, porque la cultura es muy binaria y es muy plana. Y ese comentario pasó inapercibido por todos los que, bueno, por los desapercibido, sobre todo por el locutor, que no brincó, no hizo un comentario de esto, porque se escuchaba muy bien que lo plano era lo heterosexual y lo no plano era el sin género. Entonces, yo decía, qué curioso, porque si hay algo que no es plano, sobre todo para una práctica en psicoanálisis, es lo heterosexual, porque nunca aterriza en un solo fantasma. Lo que pasa es que transgénero nunca ha hecho clínica psicoanalítica. Muchas veces es mucho más plano los escenarios de los transgéneros o porque estos no son transgéneros, estos son transexuales, porque ya deciden de una de las femenino-masculino, este era femenino, porque hay unos que no deciden, esos creo que son los propiamente transgéneros. Ellos sí eran transexuales porque habían hecho una transición hacia el sexo que ellos habían elegido. Y decían, porque le preguntaba el locutor que qué pensaban de Hungría, que había sido muy abierta a todas las operaciones y que ahorita estaban dando un paso hacia atrás porque se les habían venido una cascada de casos de niños que querían cambiar de sexo y que esto había provocado pues muchísimo desorden social. Y entonces, bueno, se vinieron atrás y dijeron, bueno, no va a ser legalizado, va a ser hasta después, cuando sean mayores de edad. Por otros, no eran por asuntos ni siquiera por los niños, se escuchaba muy bien por lo que necesitaba la economía para poder responder a esto. Y entonces, ahí justamente se defendieron con pies y uñas diciendo, bueno, no, lo que pasa es que eso es retrógrada, eso es es una concepción finalmente conservadora y de los machos, es solamente una posición de los hombres, porque las mujeres son mucho más comprensivas, por ejemplo, entonces arrastran a todas, yo no sé de qué mujeres hablaba y nadie les hace la pregunta. Nada más hablaban de sus casos personales en donde decían yo estaba casado y pues para mi gran sorpresa mi mujer pues estuvo sí primero dolida y tal y luego ha sido muy comprensiva y las mujeres son más comprensivas y los hombres son los que, y como hablaban de esto era bastante inquietante, a través de un fantasma, porque entonces ahí sí ya van a hablar de términos de la psicología, del deseo y del sujeto del inconsciente. Y van a decir fantasma. Hay que ver que lo definan, porque si bien antes se trataba de educación y cultura, ahora se trata de otra dimensión. Y son los brincos que hacen, sin ubicarlo, simplemente de repente introducen el fantasma. Entonces lo que sucede es que hay un fantasma masculino
en donde se sienten pues muy erotizados con respecto a los transvestis, y lo que se ve es que hay una gran violación, por ejemplo, de muchos muchachos adolescentes por sus familiares para punir, quiere decir, para regañar, para como castigo, los violan, y como castigo y como para volverlos a rectificar en el buen camino. Y son hombres. Entonces, como ellos justificaban, son estos ejemplos que son muy llamativos, que es como la prensa amarillista, en donde la atención de los que están escuchando se detiene, y que no dice que son muy pocos casos, que de qué es lo que está hablando, y de que si eso solamente pasa en el caso de los transgéneros, pero lo hace pasar así para después decir entonces que hay y sobre todo de los hombres. Estos atacaban a los machos y a los hombres, que son los que brincan, son los que no pueden comprender. Las mujeres son más comprensivas, aparentemente. Bueno, porque las mujeres tienen más acceso a la perversión. El hombre tiene una dificultad, precisamente porque está regido más y ordenado psíquicamente más por la defensa y la aceptación de la ley en él, que las mujeres que no tienen ley y que entonces pues son más perversas, más permisivas, más comprensivas. Ahora bien, lo que está también en juego en todo esto es, ¿qué es lo femenino? Y lo femenino es lo que está en boga. Curiosamente, lo que llama la atención es que sean cuerpos transformados, ¿sí? Exactamente en cualquiera de los dos sexos. O sea, seguimos jugando a que se puede insertar algo nuevo y distinto cuando en realidad el hombre se convierte en mujer y la mujer se convierte en hombre. Entonces seguimos... no, pero doctora, ya viene el avance. Lo que habíamos hablado ya en unos programas, ya hay los sin géneros, que es la libertad de la especie. Y en este programa de radio se escuchaba, ahí sí, y que nadie lo subrayó, que en el caso de la promesa sin género, que ellos... Pero deténgase, sí. Pero el enredo, digamos, del discurso es sin género. Solamente que yo dije en otro programa que el género no existe. Porque no está encarnado. Es discurso. Entonces, si el género como tal no existe, porque no está encarnado, entonces es una construcción de discurso. Entonces, los sin género es aquellos que están fuera del discurso del género, pero no de algo que determina, digamos, la naturaleza. Habrá hombres que nazcan con pene y testículos y habrá mujeres que nazcan con vagina. Sorry, pero eso no depende de un discurso. Eso pertenece a la naturaleza. Ahora, pero a mí me parece que además, más allá de esto, hay un señuelo que es muy atractivo, que siempre ha funcionado en la historia de la humanidad, que es ser superior. Y nosotros, psicoanalistas, sabemos qué es lo que se está convocando. Si eso no es fálico, bueno, no sé qué es. Pero hay una superioridad en los singéneros, en donde entonces pueden tratar de platitud a aquellos que no sean como ellos, pretendiendo que lo plano es que haya una manifestación de lo femenino y de lo masculino. Y es, como decíamos al principio del programa con otro tema, es no entender absolutamente nada. Porque hay que ver cómo nunca una mujer habla de identidad de mujer como si fuera algo que ella pudiera detener en el puño de la mano, y en el caso de los hombres es lo mismo. Y que los escenarios fantasmáticos en hombres y en mujeres son todos menos planos. Justamente no se acomodan, sufren.
hay un parecer de otra cosa. Bueno, Entonces no veo en dónde está lo plano. lo plano está en que yo puedo decir del otro que no tiene las protuberancias exóticas y sublimes que pueden ser atractivas para la sexualidad actual. Lo que pasa es que ellos no saben que todo heterosexual está lleno de chipotes. ¿Sí? Y lo que pretenden decir es que nada más hay que metro, recordárselos. como en el 68, es todo amor. ¿Por qué? Porque si hoy tengo ganas de ir con una mujer y la cultura, porque acuérdense que es la cultura, ¿no? Y la cultura lo permite, yo tendré la libertad de manifestarme yendo para un lado, yendo, como si eso fuera así en el hombre, en el ser humano. Ujú. Así De plano, así de plano, así de plano. así de plano, ¿sí? Entonces, creo que aquí es muy divertido ver cómo los que no tienen género, ¿sí? Pues están fuera del discurso de género, pero no están fuera de la ley que les impone la naturaleza. Ujú. Porque esos sin género están fuera del discurso de género, pero pues deben de tener o vagina, o pene y testículos, o pueden ser hermafroditas, porque así nacieron y así los dejaron sus papás, ¿sí? Entonces, lo que no saben y hay que instruirlos es que lo heterosexual está lleno de chipotes, lo vuelvo a decir, ¿sí? Esto que usted decía más elegantemente, en cuanto que no hay posibilidad de estar ajeno a un conflicto en relación a ser mujer, cuando la mujer dice, soy mujer, Ujú. entra en un Ujú. conflicto. Y cuando el hombre dice, soy hombre, entra en un conflicto. Y Y si si se llama, eso, y Pero si si se que, eso trata, no es, permítame, y si eso no es un chipotote, ujú. es, Pero- y si se trata de satisfacción sexual, bueno, lléguenle. Quiero ajá. decir, ¿qué es lo que me satisface? Perdón. Sí, y que iba a decir, pero doctora, justamente yo creo que ahí radica la seducción, el atractivo y la seducción de estos sujetos y de este discurso, porque lo que proponen fundamentalmente es lo que usted acaba de decir, que se borre el conflicto. Es decir, ya descubrimos una forma del ejercicio de nuestra sexualidad donde no hay conflicto. Ven, únete, todos parejitos, todos nos agarramos de la mano, todos hacemos, y verás que no hay conflicto. Y eso, para la experiencia, digamos, neurótica de nuestra sexualidad, nuestra experiencia conflictiva, del conflicto que surge de la satisfacción erótica, es muy seductor para muchas personas seguir ese camino porque, finalmente hemos encontrado la felicidad sin conflicto. bueno, Y adivinen, como hay diríamos en psicoanálisis, cuál es la palabra que engatusa a todos, porque van a estar muy contentos. Y es ahí en donde dices, hola, ¿quién lo tiene más grande una vez más? Es evolución. Ellos hablan de que ellos son evolucionados y que hay una evolución mayor en ellos. En los ingéneros son más evolucionados que los pobres retrógradas otros. Ujú. y solamente Evolución. que es en No el hay nada más discurso, viejo que esta pero palabra. es en el discurso, es en el discurso, no es en la realidad que impone la naturaleza, ¿sí? Lo que usted La está ley natural, introduciendo, permítame, la claro, ley natural marca brutalmente que hay hombres y mujeres y hermafroditas. pero se va a llegar a cosas, doctora, en donde no va a existir más esta ley natural, porque van a ser en el embrión, estaba yo viendo ahora para People, lo que se está haciendo ya a nivel de la biología, y se va a poder borrar o hacer hermafroditas en el embrión. Yo creo que eso el ser humano es tan transgresor que justamente para responder a algo como lo que usted está diciendo, el hombre va a ser muy creativo. El ser humano se Por va a eso, dedicar, pero espéreme, nada más que hay una ley. un segundo, doctora, no es para contradecir, no es para contradecir, no es decir en contra, es tener el embrión y entonces yo hago del embrión, ¿sí? Una modificación. Pero además sabemos una modificación espéreme un segundo. Pero entonces sí hay una ley natural, el embrión, a huevo, que yo lo modifique, eso no quiere decir que no siga existiendo una ley natural.
Necesito un embrión para modificarlo. Ahora bien, hasta que yo pueda crear un embrión sin los recursos de la naturaleza, pues entonces podremos tener ese ideal y esa ilusión. Ni siquiera, a eso iba yo. Se van a tener los recursos para ir más allá de la naturaleza. La biología está dedicada solamente a detracar las leyes de la naturaleza. Vamos a ir más allá. Ahora, lo que el ser humano va a demostrar es que no está ahí. Es que no reside en un lugar, como diría Freud, el inconsciente puede estar en la rodilla. No hay una topología del inconsciente. ¿Del qué estamos hablando? Estamos hablando del Padre. ¿Qué es el Padre en realidad? Es una ley. Es una ley. Ahora, no va a ser una ley natural. Es la ley que nos humaniza por excelencia, que es la de la castración. A ver, vuelvo a discutir con usted. Yo soy una necia en cuanto que cuando en las moléculas subatómicas se ha detenido, ¿sí?, la investigación porque no pueden ir más allá, entonces hay una ley, lo voy a cambiar, hay una ley del universo en cuanto a la constitución de lo que podemos llamar, ¿sí?, la materia universal que se nos impone. Toda la biología del mundo no podrá modificar una molécula. Sí, yo creo que la van a modificar. Están en eso. No se puede. ¿En qué sentido no se puede? Cuando nosotros sabemos que en un principio el átomo no era divisible y se logró que el átomo se dividiera, ¿sí? Lo que tuvieron los seres humanos en la mano fue una catástrofe. Y sigue entonces en la catástrofe la ley de la naturaleza. El átomo fue dividido, ¿sí? Pero dividido produce una catástrofe, sigue la ley de la naturaleza. Lo que pasa es que a mí me parece que un poco más, yo diría más freudiana, y menos, yo creo que el ser humano va a lograrlo todo. Ahora bien, me parece que el psicoanálisis habla de algo que es más allá de todo esto, que habla de cuando hay dos seres humanos, el otro me es completamente una diferencia. ¿Y qué es ahí? Que ningún discurso se sostiene. Es ahí en donde los discursos se quiebran. Sí, caen. Totalmente. ¿Por qué? Porque no hay relación sexual. Porque Bueno, no hay una cuestión que puedo yo aportar. En el sueño de una feminista rabiosa, ¿sí?, violentísima, viene a análisis porque tuvo un sueño en donde ella encontraba que la felicidad era conservarse como mujer para un hombre. Entonces, bueno, estaba hecha pedazos. Me decía, doctora, por favor, dígame esto de dónde viene. Digo, bueno, viene de una verdad insoportable en usted, usted. Pero no es estándar. Viene de una verdad insoportable en usted. Eso no es estándar. No todas las feministas rabiosas como usted, ¿sí?, van a tener un sueño de ese orden. Pero usted pudo construir en el sueño lo que podríamos decir hay un deseo inconsciente que se cumple. Ser una mujer feliz en relación con un hombre. Y con un hombre que, pues, que la domina, ¿no? Entonces, ser dominada por un hombre estaba en el deseo de una feminista rabiosa, violenta. Entonces es eso, en donde ahí hay una ley del Padre, ahora sí, en donde hay algo que se vive y es esta separación del objeto inevitable. Ya pueden hacer
en probeta, en síntesis, en lo que sea. Es lo propiamente del ser humano que habla. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Justamente, doctora, eso iba a decirles, que estábamos ya sobre el tiempo de la emisión y me gustaría dar lectura a los comentarios que tuvimos del día de hoy. Un comentario fue de nuestra radioescucha Brendixtar Patlán, que nos dijo: buen día, doctores. Para muestra también recuerdo un texto de Freud, El porvenir de una ilusión. Respecto al desamparo y desvalimiento infantil que prevalece en todo momento y atañe al ser humano. Y ante tal desconcierto, busca e intenta velar esa condición irremediable, ya sea pretendiendo evocar por medio de prácticas y actividades religiosas la añoranza de un Padre bueno y protector, Dios que viene a salvarnos y desterrarnos, y desterrarnos los arraigados terrores de la naturaleza, sobre lo cual no se tiene ninguna garantía ni control, sino por el contrario, el ser humano le confiere incluso un carácter paterno a esas fuerzas naturales que le amenazan dada su impresión avasalladora. Hace de esas fuerzas dioses, en lo cual obedece no solo a un arquetipo infantil, sino también a uno filogenético. Para muestra en lo cotidiano, me viene a la cabeza los sismos que muy comúnmente padecemos aquí en la Ciudad de México. Paradójicamente, hasta los más ateos e incrédulos se ponen a rezar un Padre Nuestro ante tales sacudidas de la Madre Tierra. Yo me quedaría, digamos, sin todo el rollo anterior. En los sismos. Porque sinceramente le digo, creo que la calidad del comentario no está en lo anterior, sino precisamente en ese ejemplo concreto, en donde se ve la fragilidad humana frente a la naturaleza. Es decir, a la hora del sismo y de que puedo morir aplastado y que no tengo salvación, porque aunque haya zonas de protección, ¿sí? Tampoco me garantizan que volando una pinchurrienta piedra de quién sabe dónde, exactamente me aplaste a mí, porque esa es la fantasía, ¿sí? Entonces yo dejaría todo lo anterior y creo que lo rico de su comentario está en el porvenir de una ilusión. Es como el hombre construye, el ser humano, para no hablar del hombre y la mujer que me choca, ¿sí? El ser humano construye una ilusión precisamente que le permita vivir en una angustia constituyente, no en la angustia constitutiva. Pero de lo que hemos estado hablando cuando tocamos la castración es la angustia constitutiva que puede devenir angustia constituyente. Y la angustia, ya podrán hacer lo que sea. Y la angustia constituyente es la que definitivamente no nos podemos quitar por abracadabra. Es la ilusión, ese es el venir posible, el porvenir de crear una angustia constituyente. Nos escribió también, miren, apareció, nos visita nuevamente nuestro querido radioescucha Hércules Rockefeller. No me diga, ¿dónde andaba este infame? Pues quién sabe, doctora, pero helo aquí y nos dice lo siguiente: esas personas que son sin género, ¿acaso serán piedras o agua? Y dice, porque hasta donde conozco, solo los objetos no tienen ni sexo, ni género, ni discurso, ni sociedad, ni nada. Y existen muy felices. Pues sí, hasta cierto punto yo he visto que mi mesa, que me gusta mucho, una mesita, digamos, donde pongo ciertos artículos que también me gustan mucho, pues nunca la he oído quejarse porque haga frío o calor. Oigan, y nuestra querida colega de Teresa Negrete nos manda el siguiente saludo y dice: hola, les saludo desde Colombia. Estos discursos... ¡Ya está en Colombia! ¡Linda! Sí. Y nos dice: estos discursos seducen en el querer situar en roles o en pautas de comportamiento, en la pretensión de situar el sin género
en una normalidad. En tanto, se reconoce una aceptación social. En efecto, tratando de evitar lo irresoluble de la diferencia radical. No, sí, indudablemente. Hay un dolor narcisista en ser mujer y hay un dolor narcisista en ser hombre. Nunca estamos acordes con aquello que sentimos impuesto por una ley que nos ofende, que nos lacera. Ese es el chiste del narcisismo, que haya siempre una dinámica de descontento en cuanto al ideal que yo gesto de mí mismo. Por eso Lacan dice muy bien, no hay relación sexual, hombre, ya dejen de estarse quebrando la cabeza, no hay relación sexual. Ah, bueno, entonces si yo soy un sin género, ¿qué soy? Pues eso, un sujeto fuera del discurso. ¿Habla o no habla usted? No, no habla. Ni siquiera fuera del discurso, querido. Es lo que usted pretende. Y tuvimos también este comentario que ahorita yo le pediría a Giselle que me escucha, que nos diga quién lo mandó, que dice, hola, buenas tardes. Quería dejar un saludo y decir que me da mucho gusto escucharlos de nuevo después de tanto tiempo. Creo que mi comentario no tiene mucho que ver con el programa, pero me gustaría decir que si no me he perdido tanto en el camino de la vida, es porque mi papá ha sido y es un padre muy amoroso. Bravo, bravo, es cierto. Uno no se pierde. Fíjense cómo hace referencia a no perderse en la vida. Justamente, los padres lo que dan a los hijos, que es importantísimo para los hijos, es que como no va a ser la referencia de completud con la madre, el padre les propone el mundo del que estábamos hablando, un camino, a través, y esto se escucha muchísimo en la clínica, cuando los padres aparecen, porque es verdad que en la clínica hay mucha carencia de padres. Lo que se escucha, que no era lo que convocaba el programa de radio, es la carencia de los padres. Brutal. Pero cuando no hay carencia de los padres, siempre es una palabra que guía. Siempre son principios que sostienen. Siempre son gestos amorosos que los salvan de la crueldad de la madre. Siempre el padre es importantísimo por lo que abre hacia el mundo y por lo que solamente un padre puede dar a los hijos. Porque el padre es completamente una creación por parte de una satisfacción muy particular de un hombre o de otro padre. Claro, sí, y que justo en esto que va diciendo usted, doctora Lozano, me parece que radica, digamos, el poner en crisis esta concepción tan dicha muchas veces por los sujetos, con la cual al inicio empezaba usted un poco a trabajar al respecto de mi padre no era tan amoroso, no tan presente, la imagen, digamos, del padre proveedor. ¿Qué hay más allá de esa imagen de padre proveedor? Es decir, es plantearse realmente que con el cubrimiento de las necesidades y un más allá en cuanto a la radioescucha que también mencionaron el día de hoy, que dice, ¿no? Mi papá podía tener una muda de ropa, pero me lanzó al mundo. Es decir, ese proveer está en función de proveer los caminos para transitar esa vida, para transitar hacia el mundo, para ir al exterior. Entonces, me parece que podemos ir decantando esa palabra que pareciera que está forzando a que el hombre entonces, en un cambio de posición, pudiera ser al respecto de ser padre, tendría que manifestarse con la idea de amor que la mujer le quiere imponer y no la que él es capaz de sostener.
De hecho, cuando el radioescucha dice que sí, que puede hablar con su bebé, pero que él tiene un pendiente de que tal vez lo tenga que hacer fuera de la presencia de ella, que ahorita no se puede porque el bebé está en el vientre de ella. Y tal vez quiera decirle a su bebé algo que ella no debe escuchar. Claro. He ahí marcar la diferencia de que el hijo no te pertenece solo a ti. Lo que acaba de traer Giselle me permite plazar el caso de uno de mis pacientes, que es extraordinario, porque habla de un más allá de la paternidad con respecto a un varón de 50 años, artista, reconocido, muy sobresaliente, que me hablaba hoy de una paternidad necesaria para él, porque había fallado la paternidad con sus hijos. Y es extraordinario el trabajo del inconsciente y el trabajo de este paciente, porque me dice, ahora yo soy el padre de nuevos artistas y es como llevarlos a lavarse los dientes, llevarlos a que puedan hablar con representantes que les van a comprar su obra. Y empezó a enumerarme todo aquello que él tenía que constituir, pero que para un hombre era un deseo fuertísimo y era ocupar el lugar de padre. Claro. Me pareció bárbaro lo que yo estaba escuchando. Entonces, era de un gran sufrimiento fallar en un lugar y dejar y nunca abandonar, que para un hombre puede ser un lugar, y es un artista muy reconocido, que gana muchísimo dinero, pero que había algo pendiente y que decía, no sin angustia. Claro. Entonces, es maravilloso ver cómo un hombre puede realizarse en una paternidad y que hay un más allá de eso. Inclusive, él lo llama, soy el padre de estos nuevos artistas. Por supuesto que sí. Por fin, cuando los hijos fueron artistas, él encontró algo de él en ellos. Claro, porque si no había lo que Giselle decía, toda una carga de deber ser que a él no le convenía y en donde falla. Y es terriblemente doloroso porque cariño por los hijos hay, pero hay totalmente la falla en este lado. Por todo lo que se trabaja en análisis que tiene que ver con su problemática y que él puede entonces hacer una nueva creación. Entonces yo les traía esta nueva creación totalmente inédita como conclusión. Hay una cosa interesante en todo esto. ¿Cuál es el tiempo de lo psíquico? El tiempo de lo psíquico es el no tiempo. No podemos hacer tiempo cronológico en relación a lo psíquico. Por favor, son cosas muy finas y muy importantes a tomar en consideración. Un ejemplo es esto, ¿sí? Yo no podía ser padre por mandato. Yo pude ser padre cuando en mí pudo haber encontrado en mis hijos los nuevos artistas que también eran artistas. Y ahí es cuando... Pero la importancia de ser padre, lo que es bellísimo, es que para un hombre es capital y creemos que no lo es. Eso, es. Creemos que no lo es. Y es capital de un lado, y se los traía como conclusión por la nueva creación. Por la nueva creación, por ver cómo un hombre tiene realizaciones como padre. Y fuera del tiempo cronológico. Totalmente, doctora, totalmente, doctora. Entonces, eso es importantísimo y sobre todo, la gloria que él tenía a favor era que ya tenía a los hijos y que podía, digamos, hacer una diferencia entre yo no deseaba ser padre y ahora lo deseo. Y eso es fuera de la cronología, ¿eh? Doctora, colegas, dos últimos comentarios antes de retirarnos. Uno de parte de Yesenia García Salgado, el cual yo le agradezco porque me aclara que el comentario que no sabía de quién era, de nuestros radioescuchas, me dice que fue también de Hércules Rockefeller, quien dijo
quien dijo que gracias digamos, terminó diciendo, si no me he perdido tanto en el camino de la vida es porque mi papá ha sido y es un padre muy amoroso. Fue también de Hércules Rockefeller. Y un último comentario ahorita de parte de María Teresa. Dice, no es un tema sencillo. Lo importante es la presencia del Padre real, la imagen de Padre que se logra construir. Ay, yo no entiendo muy bien la pregunta. Sí, son dos preguntas y las hace así ligadas. La primera dice, lo importante es la presencia de Padre real. Ah, ¿Padre de carne y hueso? Yo, No, definitivamente no es necesaria. Por eso habíamos dicho que la mujer puede hacer la función de padre. no, lo que creemos y que, bueno, que está en juego, quiero decir, en juego, para un psicoanalista, la teoría siempre se pone en juego en el trabajo analítico, pero puede estar en juego el que la madre se complete con los hijos, que es un deseo, cuando no hay diferenciación entre la madre y el hijo, que nos evoca psicosis a los psicoanalistas. Cuando no hay diferenciación, sin metáfora, como diría Lacan, cuando no hay diferenciación, la madre introduce verdaderamente al padre cuando no se completa con el hijo. Ahí está la introducción. Ahí está la introducción. Lo problemático. Creo que la pregunta viene por el lado del padre real, por eso. Pero creo que el padre real en cuanto huesos y carne. Y no, ese no es el padre real. El padre real definitivamente es del que yo estoy hablando. Es el introducido por la madre, que no es el que tiene pantalones y el esposo, sí, de alguna manera. Porque si además de casualidad esta mujer ama a un hombre y es por eso que no se completa con el hijo, estamos hablando de una vil y vulgar neurosis, entonces efectivamente el padre entra a través de la madre. Sí, no, indudablemente. Pero también puede, digamos, no existir las madres solteras. Puede existir, ni siquiera hay mujeres que no saben ni siquiera de quién es el hijo. ¿Sí? Bueno, saben y que no se completan de él. Y que no se completan con ellos. Entonces, ahí hay la introducción de la lejanía, que es lo que decíamos al principio del programa. Es lo que Lacan va a elaborar como simbólico. Es el lugar por excelencia de lo simbólico, no sin la palabra, por supuesto. Sí, hay cuestiones, pero creo yo entender la pregunta de si puede ser el padre real, ese de pantalones y zapatos. No, ese no importa, curiosamente. En un momento dado, puede encarnarse en ese padre de pantaloncitos y zapatitos, pero no es una necesidad. En donde aparece, digamos, la construcción del padre es en lo psíquico inconsciente. Y de la madre en gran parte. En esa introducción del padre. Entonces seré más puntual. Aparece el padre en lo psíquico inconsciente, sea sexo femenino o masculino, no importa. Eso es lo que es tremendo, que no viene de ningún otro lado, sino de la creación misma de la dinámica psíquica del bebé que acaba de nacer. Desde ahí. Porque en el momento en que se corta el cordón umbilical, desde el momento en que el ser humano nace, está, digamos, en toda la posibilidad de hacer huellas némicas de todo lo que le va aconteciendo en esa experiencia de haber nacido. Entonces, desde ahí se gesta ya ese vacío de que ni hay madre ni hay padre. Pero ya hay, digamos, algo en el orden de mantener la vida que lo llevará a mamar, sin que sepa el bebé que eso es madre. Y podrá, digamos, ser acogido en brazos por su padre por el gusto que le dé al padre de ese nacimiento, y entonces ejercitará ya una diferencia. Una cosa es el olor de la leche
Una cosa es el olor que me lleva a la mama y otra cosa es esto que es una diferencia. Y eso se va registrando. Lo que pasa es que se nos olvida que el ser humano, el recién nacido, es una placa de impresiones. Claro. Todo, absolutamente todo lo que acontezca después de que está todavía ligado en el cordón umbilical, pero ya externo de la matriz, no, olvídense todas las funciones psíquicas que aparecen ahí y que nunca sabremos de ellas. Además, a lo inconsciente. Pero lo que sí podemos decir es que en el caso de los hombres puede haber un deseo de paternidad, que es lo que estábamos diciendo al final, y que no es, ¿cómo se dice? Anodino. Anodino en la experiencia psíquica de los hijos, a condición que aquella situación de paternidad en el inicio de la vida del niño surja, se dé. Es un poco complicado, pero ese padre anterior va a ser reforzado por el padre que puede tener un deseo de paternidad y si la madre lo integra. Esto ya es un poco más complicado, pero tiene que ver con lo que acabamos de describir. Como decía la doctora, ni madre ni padre en realidad, no. Pero toda satisfacción libidinal tiene que ver con la constitución de una madre, toda separación e identificación, porque la identificación con el padre va a ser importantísima para los hombres, y toda identificación que puede ser llevada a cabo por el niño fuera de la madre es el padre. Así es. No más. Es decir, sin padre no podemos pensar en la estructuración psíquica. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿podemos terminar, doctora? Sí, nada más para decir que lo que estábamos nosotros incluyendo y que me parece que no se ha dicho en otro lugar más que en este espacio, es que a esto se viene a agregar algo que es bienvenido y necesario, y es que puede haber deseo de paternidad por parte de los hombres. Y que vaya, que ha hecho mundo. Y cultura, y arte, y le podemos ir dar la retaída. Como dicen los testimonios, sin mi padre, esa palabra, ese valor, sin mi padre, yo no, eso. Pero sobre todo, digamos, ay, no, es que usted me incita y me incita y me incita y entonces no vamos a acabar nunca. Bueno, eso definitivamente tiene que ver con algo de que un padre jamás estará pensando en un transexual, ¿eh? No. También hay que decirlo fuerte y quedito. Y una madre tampoco estará pensando en su transexual. Más bien va a ser una experiencia verdaderamente insólita para la línea del amor, de amar eso que no es mi hijo. Ese no es mi hijo. Ya me lanzó a mí también, doctora. Porque además hay algo muy importante a nivel imaginario. Si hay algo que no se puede representar son los discursos contemporáneos. No es posible para la psique representarse ya con el sexo femenino. Tiene un trabajo psíquico enorme para representárselo, que no se lo representa. Ahora es del orden de lo imposible, los psicoanalistas lo sabemos, que se puedan representar para la psique algo como del lado del fantasma de los discursos contemporáneos. Eso de lengua me como un plato. Bueno, tan solo en esto... Una madre jamás estará, ay, mi niño transexual. Jamás un padre dirá, uy, qué bueno, este va a desear en el futuro cambiarse el sexo con el cual nació. Uy, sí, bravo. Y yo seré retrógrada
si no lo acepto, si no lo anhelo desde ahorita como posibilidad? Ay, bueno, pero hay los sin género. Entonces también, ¿no? También voy a incluir en la posibilidad de lo que sea mi hijo en el futuro, es un sin género. Ay, por No, Dios. para hacerlo feliz, voy a evitar todo género porque esa es una garantía de su felicidad. Parece psicótico, parece un discurso sin metáfora. No, Es pero algo además, que pero interroga. además, pero además tendría que ser un monstruo el padre y un monstruo la madre que estuviera, digamos, desde el momento o desde antes del nacimiento. Voy a tener un hijo y deseo, anhelo que sea transexual. Voy a tener un hijo y el padre dice sí, y entonces voy a acabar con todos los discursos retrógradas que hacen división de género. Le haré un mundo sin género para que él pueda ubicarse maravillosamente bien. Sí, como no, Chucho. Porque yo ya entendí el problema de las cosas. Yo ya entendí que todo el mal del mundo consiste en que hay géneros, femenino y masculino. ¿De ahí viene el mal? ¿De ahí viene el mal? Entonces voy a crearle un mundo, ¿sí? Sin género para que él pueda ser feliz. Y el hijo, curiosamente, un día le va a decir, oye, ¿y esto que tú me has proporcionado, crees que es lo que yo deseo? Pues fíjate que no. No, en la palabra y el equívoco, doctora. Por eso. En cuanto se ponga a hablar, ya se fregaron. ¿Sí? Malestar en la cultura. En cuanto emita un mamá, ni siquiera sin género, con que el niño nazca y diga sin género, ya, no hay relación sexual. Ya hay algo que lo trasciende, que es la palabra. Así es. Bueno, acabemos, mi querido hablante, señores. Muy bien. Muy bueno, bien, pero creo que le quité la palabra a Giselle. Giselle, perdón. Pues creo que ya no cabe mucho el comentario. Ya hasta se me olvidó. La extrañamos, ¿eh? Porque hablamos de lo que usted había dicho del ardid. Le extrañamos mucho. Sí, no, se me fue. Es que tenía que ver con que, o sea, vino el momento en que se estaba tocando por parte de la doctora Heiser el que no radicaba, digamos, la función paterna en el género, sino justo creo que cuando está planteándose una función, ya no estamos en el terreno de lo sexuado, pero no de lo trans, tampoco de lo trans. Es decir, no. Es complejo porque es una abstracción en donde uno, cada vez que menciona función paterna, función materna, tiene que hacer un esfuerzo de en el lenguaje desasirse del género. Bueno, no del género, del sexo, pues, de que hay una diferencia sexual cuando va a, digamos, a plantearse verdaderamente una función, que tampoco es un rol. Sería increíble poder, digamos, cercenar los genitales desde que el bebé nace para que sea, digamos, sin algo. Pero va a hablar. Ya pueden transformar lo biológico. Ya le pueden poner moñitos y estrellitas y decir que coso, casa, cusu. Si hablan, bueno, buena suerte. Haremos entonces un mundo autista, ahí donde no hablan y donde no miran. Y ni siquiera vemos que los autistas también padecen. Entonces, sin sufrimiento, doctora. Exacto. Exacto. Mesa Piedra, que bueno, no les hemos hablado, pobrecitas, en una de esas sí sufren, pero bueno, para nosotros los humanos, Mesa Piedra, papel, ahora sí que chinchancú, piedras, tijeras o papel. O papel. Sin lenguaje, sin discurso. Esos sí son bien felices. Sin género, ellos nunca no tienen bronca. Y llegó el ultimito mensaje del día de hoy por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: uno acá con la mano en el corazón, tampoco nos queremos ir. Gracias por tan profundos programas y que tengan un hermoso fin de semana. Ay, qué linda. Gracias, qué linda, gracias. Un aplauso y un gran abrazo. Pues sí, entonces, doctora Adriana Giselle, pues terminamos por el día de hoy.
Y por supuesto, convocamos a la siguiente conversación para nuestro público, que lo saben bien, el próximo lunes al mediodía, y que es igualmente 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y ya tenemos tema. Y el tema es la traición. Muy bien, pues no se lo pierdan, querido público, a partir del lunes, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y para terminar, podemos decir que el programa estuvo padre. Padrísimo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.